Camp Livingston, Luisiana, febrero de 1945. Los barracones estaban envueltos en tinieblas, salvo por los rayos de luna que se colaban entre las rendijas de las ventanas. 60 mujeres reposaban en sus literas, inhalando al unísono con un cansancio profundo. Ese sueño pesado que surge del trabajo forzado y la zozobra por lo que deparará el día siguiente. En la litera 23, junto a la pared del fondo, Katharina Fisher yacía inmóvil, con los ojos cerrados y la respiración pausada. Sin embargo, no dormía. Jamás se dejaba llevar por el sueño primero. Esa era la norma que se había impuesto hacía 6 meses, desde su llegada a este lugar. Regla principal: nunca ser la primera en conciliar el sueño, pues Katharina Fisher guardaba un secreto, y los secretos tienden a filtrarse cuando uno pierde el dominio de sí mismo. Dominaba el inglés a la perfección, no un inglés rudimentario para sobrevivir, sino uno impecable, forjado en años de estudio, en su vida en Londres antes de la guerra, en una infancia dividida entre Berlín y la familia de su madre inglesa en Sussex. Captaba cada palabra que pronunciaba el guardia estadounidense, cada charla que sostenían creyendo que las mujeres alemanas no las entenderían, cada instrucción que se daban entre sí, cada chiste, queja o detalle sobre el funcionamiento del campamento, los horarios de traslados y las novedades de la guerra más allá de esas alambradas. Y había resguardado ese secreto durante 183 días. 183 días, fingiendo no captar, cuando los guardias le hablaban directamente en inglés. 183 días de miradas vacías y gestos de desconcierto ante sus bromas. 183 días de una ignorancia fingida con precisión que la mantenía oculta, anodina, a salvo. Pero esa noche todo era distinto. El agotamiento la aplastaba como un peso tangible. Habían laborado 12 horas en la lavandería del campamento, entre vapor ardiente y el zumbido incesante de las máquinas industriales. Sus manos estaban en carne viva, la espalda le dolía, la mente se le nublaba en los bordes y sentía cómo el sueño la acechaba, lista o no. A su alrededor, las demás mujeres ya se habían rendido. Las oía respirar hondo, algunas ronquideando bajito, otras balbuceando en sueños germanos sobre hogares que tal vez ya no existieran. Katharina luchaba por mantenerse alerta, repasaba poemas en su mente, contaba hacia atrás desde 1000, se clavaba las uñas en la palma hasta sentir dolor, pero su cuerpo la traicionaba. Los párpados se le cerraron. La respiración se le volvió más profunda, y en ese limbo, entre la vigilia y los sueños, Katharina Fisher empezó a murmurar. Afuera de los barracones, el soldado raso James Morrison recorría su ronda habitual. 22 años, oriundo de un pueblito en Ohio, 6 meses en su puesto como vigilante del campamento. Detestaba el turno nocturno, el silencio opresivo, cómo la oscuridad de Luisiana parecía más densa que la de su tierra natal. Se detuvo frente al barracón 12. La zona de las mujeres exigía revisiones cada hora. Acercó el oído a la puerta, atento a cualquier anomalía, intentos de fuga, emergencias médicas, riñas. Lo que captó lo paralizó. Una voz femenina, poco más que un susurro, pero las palabras eran inconfundibles. Inglés, un inglés nítido, claro, sin acento. Por favor, no me obliguen a volver allí. No puedo, no lo resistiría otra vez. La mano de Morrison voló a su linterna. El corazón le martilleaba. Una de las prisioneras alemanas hablaba inglés y lo había ocultado todo este tiempo. Allí, en la negrura, permaneció escuchando cómo la mente dormida de Katharina Fisher delataba cada secreto que había custodiado durante medio año. Esto no es un relato breve, ya que observar cómo alguien preserva un secreto por 6 meses y lo deja escapar en un instante incontrolable
requiere tiempo. ¿Qué ocurre en las siguientes 24 horas tras el informe de Morrison sobre lo oído? Tras el inicio de los interrogatorios, cuando Katarina comprende que su existencia pende de un hilo al explicar por qué ocultó su dominio del inglés. Hay que seguir cada jugada que realiza, no como un mero acertijo mental, sino como una partida de ajedrez por la supervivencia, con las apuestas al máximo. Y el movimiento final que ejecuta, la verdadera razón que da para haber escondido su inglés desde el principio, cambiará por completo lo que creías saber sobre su identidad y el motivo real de su presencia en ese campamento. 6 meses antes, en agosto de 1944, Katarina había llegado a Camp Livingston en una tarde sofocante, como una de las 43 mujeres alemanas procesadas ese día en la instalación. Enfermeras, operadoras de radio, personal administrativo, capturadas mientras el avance aliado arrasaba Francia. A ella la habían arrestado en Bélgica, donde trabajaba como traductora para una unidad de comunicaciones de la Wehrmacht. Labor modesta, les había dicho a los estadounidenses en el primer interrogatorio. Solo convertía mensajes alemanes al francés para la coordinación local. Nada relevante, nada de peso. El oficial americano había fruncido el ceño con escepticismo, pero carecía de pruebas para rebatirla. La procesaron igual que al resto. Huellas dactilares, fotos, asignación de número de prisionera, la orientación rutinaria. ¿Alguna de ustedes habla inglés?, preguntó el oficial de admisión a través de un intérprete. Katarina guardó silencio, con el rostro impasible. El traductor transmitió la pregunta en alemán, como si realmente necesitara traducirla para que ella la comprendiera. 3 mujeres levantaron la mano. Las apartaron de inmediato, las llevaron a barracas distintas y les asignaron tareas laborales diferentes. Katarina las vio marcharse y captó la enseñanza clara. Los prisioneros útiles recibían un trato especial. Ese trato especial implicaba vigilancia constante, y la vigilancia resultaba peligrosa. Era preferible pasar desapercibida. Aquella primera noche, acostada en su litera, estableció sus normas. Norma 1. Jamás ser la primera en dormirse. Norma 2. No reaccionar nunca ante pláticas en inglés que se oyeran cerca. Norma 3. Evitar a toda costa cualquier desliz. Durante 6 meses, las cumplió al pie de la letra. Laboró en la lavandería del campamento junto a mujeres que no chapurreaban ni una palabra de inglés. Comía en el comedor, con la vista clavada en el plato, cuando los guardias bromeaban en inglés sobre las prisioneras. Asistía a las orientaciones obligatorias del campamento, donde oficiales estadounidenses detallaban las reglas y los procedimientos. Las palabras se vertían al alemán por el intérprete oficial del lugar, un hombre de mediana edad llamado Friedrich, que traducía de forma deficiente pero suficiente. Así, Katarina absorbía todo 2 veces, primero en el inglés que dominaba a la perfección, luego en la versión alemana de Friedrich, fingiendo que esa era su única vía para captar el sentido. De esa manera, recopiló datos valiosos. Identificó a los guardias comprensivos y a los brutales. Supo de antemano las fechas de traslados antes de su anuncio oficial. Descubrió que el comandante del campamento pretendía aislar a las mujeres con formación médica en otra instalación. Enteróse de que 2 prisioneras de la barraca 9 enfrentaban sospechas por robar suministros de la Cruz Roja. Aprendió que la información equivalía a poder y que el anonimato garantizaba protección. Sin embargo, el secreto de Katarina iba más allá de una mera ventaja idiomática. Su inglés no era solo fluido, era nativo, herencia de su madre inglesa. Catherine Wells, nacida en Sussex, hija de un médico rural, se mudó a Berlín en 1919 para impartir clases de inglés a estudiantes alemanes que se recuperaban de la guerra. Allí conoció a Heinrich Fischer, químico, intelectual
y hombre recto que devoraba poesía inglesa y creía que la nueva República de Weimar podría forjar un futuro mejor. Se casaron en 1920. Catarina nació en 1921. Durante los primeros 12 años de su vida, Catarina navegó entre dos idiomas, alemán con su padre, inglés con su madre. Veranos en Sussex, junto a sus abuelos, inviernos en Berlín, cursando en escuelas alemanas. Era bilingüe mucho antes de percatarse de que eso era algo excepcional, pero el año 1933 lo transformó todo. El nuevo régimen despreciaba los matrimonios mixtos, rechazaba las influencias inglesas y hostigaba a las familias que cruzaban fronteras culturales sin alinearse del todo. A Catherine Wells, Fisher, la presionaron para que abandonara Alemania, se divorciara de su esposo alemán, dejara atrás a su hija mestiza y regresara a Inglaterra, donde supuestamente le correspondía estar. Ella se negó. Durante 5 años se resistió. Permaneció al lado de Heinrich y de Catarina, defendiendo que el matrimonio y la familia primaban sobre la política, hasta que en 1938 resistir se volvió inviable. Catarina tenía 17 años cuando su madre partió, 17 cuando vio a Catherine preparar una sola maleta y subir a un tren rumbo a Francia. 17 cuando Heinrich le aseguró que era temporal, que pronto se reunirían una vez que las cosas se calmaran, que solo se trataba de política y que la política siempre mutaba con el tiempo. Catarina jamás volvió a ver a su madre. La guerra estalló en 1939. Catherine quedó varada en Inglaterra. Catarina y Heinrich atrapados en Alemania. Las cartas se tornaron imposibles. El contacto se interrumpió por completo. La familia que había florecido en 2 lenguas se fracturó por una frontera que se endurecía hasta volverse irrevocable. En 1942, Heinrich Fischer falleció. El certificado de defunción mencionaba insuficiencia cardíaca, pero Catarina sabía que era duelo. Duelo por Catherine. Duelo por la existencia que habían soñado. Duelo por un mundo que había optado por el nacionalismo en vez del amor. Catarina quedó sola, con 21 años, medio inglesa en una nación que detestaba a Inglaterra, hábil en la lengua del adversario en un momento en que esa habilidad podía confundirse con traición. Enterró su inglés, dejó de hablarlo, de pensarlo, fingió que nunca había existido. Aceptó un puesto en la Wehrmacht, traduciendo solo del alemán al francés, idiomas seguros que no la vinculaban a Gran Bretaña. Lo hacía con eficiencia, sin llamar la atención, hasta que los estadounidenses capturaron su unidad en Bélgica. Y ahora estaba allí, en Luisiana, rodeada de mujeres que creían que no captaba el inglés, vigilada por americanos que ignoraban que entendía cada sílaba que pronunciaban. Así era más seguro, más prudente ser ignorada. Hasta la noche en que su mente dormida optó por expresarse en el idioma que había ocultado durante 6 meses. La mañana posterior a que el soldado Morrison la oyera hablando dormida, Catarina despertó y halló a 2 guardias aguardando en la puerta de la barraca. «Prisionera Fischer», dijo uno a través de Friedrich, el traductor, «venga con nosotros». Su estómago se hundió, pero mantuvo el rostro impasible, perplejo, sumiso. La siguió a través del recinto, pasando por el comedor y dirigiéndose al edificio de la administración. Los demás prisioneros la observaban, murmuraban en alemán. Ser señalada nunca era una buena señal. La llevaron a una oficina pequeña, desprovista de todo, salvo un escritorio, 3 sillas y una ventana que daba al perímetro cercado con alambre de púas. Detrás del escritorio se sentaba un oficial estadounidense. El capitán Warren lo había visto antes en las inspecciones. Rondaba los 40, rostro serio, anillo de casado en la mano izquierda.
El soldado Morrison se mantenía junto a la puerta. El traductor, Friedrich, estaba al lado del escritorio. El capitán Warren le indicó la silla frente a él. «Siéntate», dijo, y Friedrich lo tradujo. Katarina se sentó. Warren la observó durante un largo rato. Luego, en inglés, le dijo: «Señorita Fisher, ¿entiende lo que estoy diciendo en este momento?» Friedrich empezó a traducir, pero Warren levantó la mano. «Sin traducción. Quiero que ella responda». Katarina mantuvo el rostro impasible. Miró a Friedrich como si esperara que él le explicara las palabras del capitán. Warren lo intentó de nuevo. «Hablas inglés, lo sabemos. El soldado Morrison te oyó anoche. Estabas hablando en sueños». Esta vez permitió que Friedrich tradujera. Katarina sintió que el corazón le latía con fuerza, pero se obligó a contestar en alemán, despacio y con deliberación. «No entiendo el inglés. No sé de qué está hablando», tradujo Friedrich. Warren sacó una libreta. «El soldado Morrison anotó lo que dijiste, palabra por palabra. Por favor, no me hagas volver allí. No puedo. No sobreviviré de nuevo. Eso es un inglés perfecto, señorita Fisher. Sin errores, sin acento. Perfecto». Friedrich lo tradujo. La mente de Katarina corría a toda velocidad. Necesitaba un plan. Negarlo no serviría si Morrison había escuchado con claridad, pero confesar implicaba riesgos, preguntas que no podía responder, revelar secretos mucho más graves que solo su dominio del idioma. Respondió en alemán con cautela. «A veces soñamos en lenguas que no dominamos de verdad. Tal vez escuché palabras en inglés por el campamento y las repetí sin comprender. Los sueños no tienen lógica», tradujo Friedrich. Warren se recostó en la silla. «¿Esa es tu explicación? ¿Soñaste en un idioma que no hablas?» «Sí, y si es así, ¿no te molestará que haga una prueba de comprensión en inglés?» La sangre de Katarina se heló, pero mantuvo la expresión serena. Se encogió de hombros como si no le importara. Warren sacó una hoja de papel y empezó a leer en inglés. Frases sencillas. «El cielo es azul. El perro corre rápido. La mujer cierra la puerta». Hacía una pausa tras cada una, escrutando su rostro. Katarina no le dio nada. Mirada vacía, sin rastro de reconocimiento, sin indicio de comprensión. Probó con oraciones más elaboradas. «El prisionero será transferido a otra instalación el martes por la mañana. El tren sale a las 7:00. Lleva solo pertenencias esenciales». Aún nada de Katarina. Ninguna reacción, ni un parpadeo de entendimiento. Warren dejó el papel, la miró fijamente y luego dijo en voz muy baja, en inglés: «Tu madre se llamaba Catherine. Dejó Alemania en 1938. No la has visto en 7 años. No sabes si está viva o muerta. Y cada noche te acuestas preguntándote si algún día la volverás a ver». Katarina sintió como si la hubieran golpeado. ¿Cómo podía él saber eso? Warren observó su cara. Esperó. Ella se esforzó en parecer desconcertada. Giró hacia Friedrich como pidiendo la traducción, pero algo en sus ojos debió delatarla. Alguna expresión fugaz que no pudo dominar. Warren asintió despacio. «¿Lo entendiste?» «Lo vi». Se levantó, caminó hasta la ventana y miró hacia el recinto. «Esto es lo que creo, señorita Fisher. Creo que hablas inglés con fluidez. Creo que lo has ocultado desde que llegaste y que tienes una razón muy sólida para hacerlo. La cuestión es, ¿cuál es esa razón?». Se volvió hacia ella. «Por eso te doy una opción. Puedes seguir fingiendo, seguir mintiendo, y te trataré como un riesgo para la seguridad. Te enviaré a aislamiento. Marcaré tu expediente para un interrogatorio intensivo. Pasarás el resto de tu tiempo aquí bajo vigilancia constante». Hizo una pausa. «O puedes decirme la verdad.
Explícame por qué has escondido tu inglés. Dime qué estás haciendo realmente en este campamento. Y tal vez podamos llegar a un arreglo distinto. Catarina permaneció inmóvil. Era el instante decisivo, la elección que definiría todo lo que vendría después. Podía insistir en la mentira, seguir resistiendo, protegiendo el secreto, o podía apostar, confiar en este oficial estadounidense con una verdad que podía salvarla o arruinarla. Tomó aire y por primera vez en 6 meses habló en inglés. Si te lo digo, primero tienes que prometerme algo. La expresión de Warren no varió, pero ella notó el destello de triunfo en sus ojos. Había acertado. ¿Qué necesitas que prometa? ¿Que no me separarás de los otros prisioneros? ¿Que no me pondrás en aislamiento? ¿Que me dejarás quedarme donde estoy? ¿Por qué eso es tan importante? Porque el aislamiento es peligroso, porque ser destacada te convierte en blanco, porque los demás prisioneros deben creer que soy como ellos. Warren volvió a sentarse. ¿Estás protegiendo algo o a alguien? A ambos. Él reflexionó un instante y luego asintió. Está bien, cuéntame la verdad y te mantendré en la población general. Tienes mi palabra. Catarina lo miró fijamente, intentando evaluar si su promesa valía algo. Los oficiales estadounidenses debían acatar las normas, debían respetar los pactos. Pero la guerra le había enseñado que lo que se suponía y lo que realmente ocurría eran mundos aparte. Aún así, no le quedaban alternativas. Mi madre era inglesa, dijo Catherine Wells, de Sussex. Se casó con mi padre en 1920. Vivió en Alemania hasta 1938, cuando el régimen la obligó a irse. Regresó a Inglaterra. Yo me quedé con mi padre. Warren escuchó en silencio, sin cortarla. Cuando estalló la guerra, ella quedó atrapada allá. Yo quedé atrapada aquí. No podíamos comunicarnos. No podíamos escribirnos. No sabíamos si la otra estaba viva o muerta. Y tu padre falleció en 1942. Lo siento. Catarina tragó saliva y prosiguió. Hablo inglés porque crecí usándolo. Mi madre me lo enseñó durante 17 años. La mitad de mi vida fue en inglés. Libros ingleses. Canciones inglesas. Vacaciones de verano en Inglaterra con mis abuelos. No es una habilidad que adquirí, es parte de mí. Entonces, ¿por qué ocultarlo? Porque ser medio inglesa en Alemania era riesgoso. Porque hablar el idioma del enemigo podía llevarte a ser acusado de espionaje. Porque quería sobrevivir. Eso aclara lo de Alemania. ¿Por qué esconderlo aquí, en un campo estadounidense? No te castigaremos por hablar inglés. Catarina dudó. Esta era la parte delicada, porque dominar el inglés me haría valiosa, y las prisioneras útiles llaman la atención, son examinadas, se les hacen preguntas. Y si las personas equivocadas comienzan a indagar, podrían descubrir algo que he esforzado mucho en mantener en secreto. ¿Qué? Ella lo miró a los ojos sin pestañear, que en realidad no trabajaba para la Wehrmacht. El cuarto se sumió en un silencio absoluto. Warren se inclinó hacia adelante. Explica. Era traductora. Eso es cierto, pero no traducía para Alemania. Pasaba datos a los aliados. Morrison, que estaba junto a la puerta, tomó aire de golpe. La cara de Warren se endureció. ¿Estás diciendo que eras espía? Digo que era alguien que quería que Alemania perdiera, que creía que el régimen era malvado, que hizo lo posible para acelerar el fin de la guerra. ¿Qué tipo de datos? ¿Movimientos de tropas? ¿Rutas de suministros? ¿Protocolos de comunicación? Nada importante, nada que me delatara, solo fragmentos pequeños que quizás sirvieran en algún eslabón de la cadena. ¿Cómo los pasabas? En escondites, mensajes en código dejados en lugares precisos.
tenía contacto con miembros de la resistencia francesa. Ellos transmitían la información a la inteligencia aliada. ¿La resistencia sabía quién eras? No. Me conocían como la hija de Catherine, nada más. No sabían mi nombre verdadero. No sabían dónde trabajaba. No sabían nada que pudiera comprometerme si los capturaban. Warren se levantó, caminó de un lado a otro, pensativo. Si esto es verdad, ¿por qué paraste? ¿Por qué dejaste que te capturaran? No dejé que me capturaran. Mi unidad fue arrollada en Bélgica. Todo pasó en un instante. No tuve tiempo de alejarme de los otros alemanes, y una vez que me tomaron prisionera con personal de la Wehrmacht, no pude revelar lo que había hecho. ¿Por qué no? Te habríamos protegido. ¿De veras? ¿O me habrían interrogado? ¿Dudado de mí? ¿Sospechado que era un agente doble? No tenía pruebas ni evidencias, solo mi palabra. Y en la guerra nadie confía en palabras. Hizo una pausa. Era más seguro ser invisible. Más seguro ser solo otra traductora alemana capturada. Así que eso es lo que me convertí. Warren dejó de caminar. Si de verdad actuabas contra Alemania, tendrías un manejador, alguien que coordinara tu información, alguien que pudiera corroborar tu relato. Su nombre en clave era Orion. Nunca lo conocí. Nunca supe su identidad real. Toda la comunicación era por escondites. Práctico, inteligente. Así se sobrevive en el espionaje, compartimentando todo. Warren la observó largamente. Luego se acercó a la puerta, murmuró algo a Morrison en voz baja. Morrison salió. Warren volvió a su escritorio. Vamos a comprobar tu historia. Revisaremos los archivos de inteligencia. Veremos si alguien menciona a la hija de Catherine operando en Bélgica. Si mientes, señorita Fisher, esta charla tomará un rumbo muy distinto. No miento. Entonces no tienes de qué preocuparte. Se sentó. Mientras tanto, te quedas en la población general, como prometí, pero reportarás conmigo una vez por semana, charlas privadas. Me contarás qué oyen las otras prisioneras, qué planean, qué piensan. Catarina sintió náuseas. ¿Quieres que delate a las demás? Quiero que me ayudes a preservar la seguridad en este campo. Solo eso, no son criminales. Son mujeres que intentan sobrevivir. Y tú me pides que confíe en que no eres un riesgo para la seguridad. La confianza va en ambas direcciones. Ella captó el trueque. Él guardaría su secreto, pero solo si ella se volvía útil. ¿Y si me niego? Entonces te trataré como a una prisionera poco cooperativa, con un pasado sospechoso y posible adiestramiento en espionaje. Irías a aislamiento, te transferirían a un centro de máxima seguridad y pasarías el resto de la guerra bajo interrogatorios intensivos. No era realmente una opción. Bien, te informaré cada semana, pero no inventaré problemas. No mentiré sobre lo que hacen las otras mujeres. Te contaré solo lo que observe. Nada más. De acuerdo. Warren se puso de pie. El soldado Morrison te acompañará de regreso a los barracones. Para las demás prisioneras, esto fue un interrogatorio rutinario sobre tu historial laboral. Nada más. Catarina se levantó. Una cosa más, dijo Warren. Lo de hablar dormida. ¿Puedes controlarlo? No lo sé. Nunca había hablado en sueños antes. Creía que lo tenía bajo control. Pues encárgate de eso, porque la próxima vez podría oírte alguien que no sea Morrison, y no podré protegerte si las otras prisioneras descubren que hablas inglés. Pensarán que colaboras con ellos, se volverán en tu contra. Lo sé. Entonces, ten más cuidado. Pasaron 3 semanas. Catarina retomó su rutina diaria. Trabajo en la lavandería, comidas, barracones, fingiendo que no entendía nada cuando los guardias hablaban en inglés a su alrededor. Pero ahora, todos los jueves por la tarde, se reportaba con el capitán Warren. Charlas privadas en su oficina,
donde compartía datos inofensivos sobre el ánimo de las prisioneras, problemas de salud, riñas menores, nada perjudicial, nada que pusiera a nadie en riesgo. Warren parecía conforme, o al menos no insistía en obtener más. Y Katarina aguardaba. Esperaba que él confirmara o refutara su relato sobre trabajar para los aliados. Esperaba que los archivos de inteligencia respaldaran sus afirmaciones. Esperaba ver si su apuesta por revelar la verdad había sido acertada. La respuesta llegó un jueves gélido a principios de marzo. Llegó a la oficina de Warren para su cita semanal, pero esta vez había otra persona presente, un hombre mayor con ropa de civil y acento británico. «Señorita Fisher», dijo Warren, «este es el señor Shaw. Viene a hacerte unas preguntas». Shaw se levantó y extendió la mano. Ella la estrechó por reflejo. «Siéntese, por favor», dijo Shaw. Ella se sentó, con el corazón latiéndole con fuerza. Shaw abrió una carpeta de cuero. «Trabajo para la inteligencia británica. El capitán Warren nos contactó por tus declaraciones sobre el paso de información a redes aliadas en Bélgica, y hemos verificado parte de tu historia. De hecho, existió un agente con el código de la hija de Catherine, operando en la zona donde dijiste haber trabajado. Ese agente suministró datos útiles sobre protocolos de comunicación alemanes, de bajo nivel, pero precisos. ¿Entonces me creen? Creo que participaste de alguna manera. Lo que vine a aclarar es si fuiste una operadora genuina de la resistencia o una doble agente alemana que nos alimentaba información controlada. Katarina sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo podría demostrarlo? Contándome cosas que solo la hija de Catherine sabría. Detalles del contacto, procedimientos, inteligencia específica que pasaste. Durante la hora siguiente, Shaw la interrogó. ¿Dónde dejabas los puntos de intercambio? ¿Cuál era la señal para datos urgentes? ¿Quién fue tu contacto inicial? ¿Cuál fue la primera información que proporcionaste? Katarina respondió todo. Dibujó mapas con las ubicaciones de los intercambios. Describió las señales de reconocimiento. Relató cómo un panadero francés la reclutó al notar su acento inglés y asumir el riesgo. Shaw escuchó atento, tomó apuntes, formuló preguntas adicionales. Al fin, cerró la carpeta. «Señorita Fisher, estoy convencido de que eres quien dices ser. Tu información coincide con lo que recibimos de la red belga. Más aún, conoces pormenores que nunca se registraron por escrito, solo accesibles para la operadora real». Katarina sintió que el alivio la invadía. Sin embargo, prosiguió Shaw, esto crea una situación compleja. ¿Cómo? Estás clasificada como prisionera de guerra alemana. Los protocolos de repatriación asumen que volverás a Alemania al terminar la guerra. Pero si te reconocemos como un activo aliado, eso altera tu estatus de forma radical. Warren intervino. ¿Qué sugieres? Que reclasifiquemos discretamente el estatus de la señorita Fisher. No de manera pública, sino en nuestros archivos. Ella sigue en la población general aquí en el Camp Livingston, pero con la certeza de que, al acabar la guerra, tiene alternativas distintas a regresar a Alemania. ¿Alternativas como cuáles?, preguntó Katarina. Reubicación en Gran Bretaña. Reencuentro con tu madre si aún vive. Protección contra posibles represalias de elementos nacionalistas alemanes restantes. Katarina sintió un nudo en la garganta. ¿Pueden encontrar a mi madre? Lo intentaremos. Catherine Wells Fisher debería figurar en nuestros registros si reside en Gran Bretaña. Podría demorarse, pero iniciaremos las indagaciones. Por primera vez en 7 años, Katarina experimentó algo que casi había olvidado: esperanza. Mientras tanto, dijo Shaw, continúa como hasta ahora. El capitán Warren sostendrá la coartada de tus reuniones semanales. Sigues siendo invisible para las otras prisioneras. ¿Y esperas?
¿Cuánto tiempo? La guerra está concluyendo, señorita Fisher. Alemania se desmorona. Podrían ser meses, o tal vez semanas. Ten paciencia. Después de que Shaw se marchó, Katarina quedó a solas con Warren. ¿Lo sabías?, le preguntó ella. Cuando te lo conté por primera vez, ¿me creíste? Yo sospechaba que decías la verdad, pero necesitaba una confirmación. Espero que lo comprendas. Lo entiendo. Warren se recostó en su silla. Lo de hablar dormida, ¿ha vuelto a pasar? No, he tenido cuidado de mantenerme despierta hasta que los demás se duermen, asegurándome de estar tan agotada que duermo profundamente sin soñar. Bien, sigue así. Pero esa noche, tendida en su litera, Katarina sintió que el cansancio la aplastaba con más fuerza de lo habitual. La tensión emocional del interrogatorio de Shaw, la esperanza por su madre, el temor a lo que vendría después. Intentó resistir el sueño, contó hacia atrás, recitó poemas, pero el descanso la venció de todos modos, y en algún momento de las horas oscuras, previas al amanecer, empezó a murmurar de nuevo. Esta vez, no fue el soldado Morrison quien la oyó, fue su compañera de litera, Anna, una alemana que dormía justo debajo de ella. Annena tenía 41 años, era exsecretaria de Hamburgo, práctica, de mirada aguda, desconfiada de todos, el tipo de mujer que percibe detalles. Y captó cuando la respiración de Katarina pasó de un sueño profundo a un balbuceo inquieto. Notó cuando Katarina susurró palabras que no eran en alemán. Annena se quedó inmóvil por completo, prestando atención. Madre, por favor, está viva. Por favor, espérame. Te encontraré. Te lo prometo, te encontraré. Inglés, un inglés impecable. La mente de Anna bullía. Esta mujer, esta traductora que llevaba 6 meses en su barracón, hablaba inglés y lo había ocultado todo ese tiempo. ¿Por qué? La respuesta evidente. Estaba colaborando con los americanos, intercambiando datos sobre las demás prisioneras a cambio de privilegios. La mandíbula de Anna se tensó. Traidoras como esta eran un peligro, un riesgo para todas. Aguardó hasta la mañana, observó a Katarina despertar, estirarse, prepararse para el día con la misma rutina de siempre. Nada en su expresión indicaba que supiera que había expuesto su secreto. Anna no dijo palabra, todavía no. En cambio, la vigiló durante 3 días. La observó. Vio cómo los ojos de Katarina seguían a los guardias cuando charlaban en inglés entre sí. Percibió las leves pausas antes de que Katarina respondiera a las pláticas en alemán, como si tradujera del inglés primero. Notó cómo Katarina se ponía tensa a veces cuando los guardias bromeaban en inglés sobre las prisioneras. Lo comprendía. Reaccionaba. Solo lo disimulaba. Al 4.º día, Anna se acercó a 2 prisioneras en las que confiaba, Gertrude y Marie, mujeres que habían estado en el campamento desde el principio. Mujeres que sabían que la supervivencia a veces exigía decisiones duras. «Tenemos un problema», les dijo Anna en voz baja. «Una de nosotras está colaborando con los americanos». «¿Quién?», exigió Gertrude. «Katarina Fisher. Habla inglés con fluidez y lo ha escondido». «¿Cómo lo sabes?» «La oí hablando dormida hace 3 noches. Inglés perfecto, sin acento. Ha fingido no entender durante meses». Marie frunció el ceño. Tal vez solo tiene miedo. Quizás cree que si revela que habla inglés, la interrogarán. «O tal vez nos ha estado delatando todo este tiempo», replicó Anna. ¿Han notado cómo siempre está atenta, siempre escuchando? Trabaja en la lavandería, con acceso a las charlas de los guardias. Podría estar pasando información. «¿Qué propones hacer?», preguntó Gertrude. «La confrontamos, le exigimos que se explique. Si es inocente, perfecto. Si colabora, nos aseguramos de que las demás lo sepan. Nos protegemos».
Esa noche, al volver las mujeres a los barracones tras la cena, Anna le cortó el paso a Katarina. «Tenemos que hablar». Katarina pareció desconcertada. «¿De qué? ¿De tus clases de inglés?» El rostro de Katarina adoptó una expresión cuidadosamente neutra. «No sé a qué te refieres». «Sí lo sabes. Te oí hace 3 noches hablando dormida en inglés. Inglés perfecto». Las otras mujeres cercanas se detuvieron, se giraron, aguzaron el oído. Katarina sintió que las paredes se cerraban sobre ella. «No hablo inglés», dijo con tiento en alemán. «Deja de mentir», espetó Ana con brusquedad. «Sé lo que oí, y desde entonces te he estado observando. Entiendes cuando los guardias hablan. Reaccionas a cosas que no deberías captar. Lo has ocultado». Más mujeres se acercaron. Los susurros se propagaron. La acusación flotaba en el aire como humo. «¿Por qué esconder que habla inglés?», preguntó alguien. «Porque colabora», afirmó Ana. «Intercambia datos sobre nosotras por tratos especiales». «Eso no es cierto», dijo Katarina, pero su voz carecía de firmeza. «Entonces, explícalo. Explica por qué has fingido durante 6 meses». Katarina miró alrededor, al círculo de rostros suspicaces, hostiles, expectantes. Podía negarlo, seguir mintiendo, pero Ana la había oído, la había vigilado. Otras empezarían a hacerlo también. La farsa no duraría. Podía revelar la verdad sobre su madre, sobre Bélgica, sobre su labor contra Alemania. Pero esa verdad era riesgosa de otra forma. Algunas de esas mujeres podrían ser fervientes seguidoras del régimen, ver su resistencia como traición, volverse agresivas. Estaba acorralada. Antes de que pudiera contestar, la voz de un guardia interrumpió la atmósfera cargada. «¿Qué pasa aquí?», el soldado Morrison en su ronda nocturna. Ana se giró hacia él y le habló en un inglés entrecortado. «Esta mujer, ella habla inglés, se esconde, es una espía». La cara de Morrison cambió por completo. Miró a Katarina y ella notó el destello de reconocimiento en su mirada. Él sabía que había sido el primero en escucharla. «Ven conmigo», le dijo Morrison a Katarina. «El capitán Warren quiere verte». No era cierto, pero le ofrecía una salida. Ella lo siguió fuera del barracón. Detrás, las voces de las mujeres se elevaron en murmullos furiosos y conjeturas. Morrison la llevó a través del campamento hacia el edificio administrativo. No dijo nada hasta que estuvieron lejos de oídos ajenos. «Lo saben», murmuró en voz baja. «Sí. ¿Qué vas a hacer?» «No tengo idea». Llegaron al edificio. Morrison dudó un momento. El capitán Warren debería enterarse de esto, pero ya es tarde. No está en la base. ¿Qué sugieres? Morrison lo pensó. «Quédate aquí esta noche, en los cuartos para invitados, lejos de las otras prisioneras. Yo le explico a Warren por la mañana. Él decidirá cómo resolverlo». «Gracias. No me lo agradezcas. Esto es un lío total, y no sé cómo Warren te sacará de apuros». A la mañana siguiente, el capitán Warren convocó una reunión urgente. Estaban Katarina, Morrison y Shaw, quien se había quedado en la zona para continuar con las investigaciones. Warren parecía enfurecido. «Expliquen cómo ocurrió esto». Morrison relató el enfrentamiento, la acusación de Ana, las reacciones de las demás prisioneras. Shaw soltó una maldición por lo bajo. «Esto es un desastre de seguridad. Si las prisioneras piensan que ha estado colaborando, le harán la vida imposible, quizás hasta peligrosa». «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Warren. «Sáquenla, pónganla en aislamiento». «Eso solo confirmaría sus sospechas», replicó Shaw. «Parecería que estamos resguardando a una informante, y eso es exactamente lo que hacemos. Ella es un activo aliado, lo cual no podemos revelar sin comprometerla aún más. Si admitimos públicamente su labor de resistencia, la convertimos en blanco
para cualquier nacionalista alemán que quede en el campamento. Katarina intervino. «Déjenme hablar con ellas». Los tres hombres la miraron sorprendidos. «Permítanme contarles la verdad sobre mi madre, sobre Bélgica, sobre por qué oculté mi inglés». «Eso es riesgoso», dijo Warren. «Quedarme callada es peor». «Creen que soy una traidora, que las he delatado para salvarme. Pero si supieran el motivo real por el que actué contra el régimen, que intentaba ayudar a terminar la guerra más rápido, algunas podrían comprenderlo». «¿Y las otras?», preguntó Shaw. «Las fanáticas puras. No quedan muchas así. La mayoría de las mujeres aquí solo quieren sobrevivir y volver a casa. No son ideólogas. Están exhaustas». Warren lo meditó. «Si haces esto, si revelas tu pasado, no hay vuelta atrás. Todos lo sabrán. No podrás desaparecer de nuevo. Lo sé, y algunas aún te verán como traidora. Podrían volverse contra ti. También lo sé, pero es preferible a que piensen que las vendí». Shaw asintió despacio. «Tiene razón. Dale la oportunidad de aclararlo. Toma el control de la historia antes de que nos controle». Warren no estaba del todo persuadido, pero no tenía alternativas mejores. «Bien. Esta noche, después de la cena, te diriges al barracón. Explícalo todo. Tendremos guardias cerca por si las cosas se ponen feas». Esa noche, Katarina se paró al frente del barracón 12. 63 mujeres se acomodaban en las literas y el suelo, observándola con rostros que iban de hostiles a curiosos, pasando por neutrales calculados. Ana estaba al fondo, con los brazos cruzados. Katarina respiró hondo e inició. Les contó todo sobre su madre inglesa, sobre su infancia dividida entre dos idiomas, sobre Catherine abandonando Alemania en 1938, sobre Heinrich muriendo en 1942, sobre quedarse sola y medio inglesa en un régimen que despreciaba ambas cosas. Les habló de Bélgica, de la resistencia francesa, de transmitir datos que pudieran acortar la guerra, de convencerse de que Alemania debía perder, porque la otra opción era inimaginable. Les explicó por qué había escondido su inglés en el campamento. Ser útil implicaba ser examinada, y eso podía delatar labores que aún ponían en riesgo a gente en Europa. Al terminar, el barracón quedó en silencio absoluto. Entonces Ana habló. «¿Cómo sabemos que no mientes ahora? ¿Que no inventas un cuento heroico para tapar que has colaborado?» «No lo saben», respondió Katarina con sinceridad. «Tienen que elegir si creerme, si mi relato encaja, si alguien aliada con los americanos necesitaría ocultar su inglés desde el principio». Una mujer llamada Helga levantó la mano. «Si pasabas información a los aliados, ¿no te hace eso traidora a Alemania?» «Sí, según la definición del régimen, lo soy». «¿Por qué deberíamos confiar en ti?» «Porque el régimen era malvado, porque había que detenerlo, porque a veces la lealtad a la humanidad pesa más que la lealtad a una bandera». Otra mujer, Greta, joven, de apenas 20 años, preguntó en voz baja. «¿Tu madre? ¿Sigue viva?» «No lo sé. Los británicos están intentando localizarla, pero aún no he recibido ninguna noticia». Los ojos de Greta se llenaron de lágrimas. «Mi madre está en Berlín. No sé si sobrevivió a los bombardeos. Hace 8 meses que no tengo noticias de ella». Otras mujeres murmuraron en señal de conformidad. Casi todas tenían familiares en situaciones inciertas. Todos vivían con esa angustia de la incertidumbre. Poco a poco, la hostilidad empezó a disiparse. No del todo, ni en todas, pero lo suficiente. Una mujer llamada Sophie intervino. «Me da igual si hablas inglés. Me da igual si trabajaste para los aliados. Solo me importa si vas a delatarnos a los americanos. No lo haré». Katarina respondió. «Informo al capitán Warren cada semana,
pero solo le digo cosas que afectan la seguridad del campamento. Emergencias médicas, problemas de seguridad, nada que ponga en riesgo a nadie. Sigues hablando de nosotras con ellos. Sí, y estás en tu derecho de odiarme por eso. Pero comprende que lo hago para protegernos a todas. Cuanto más confíe en mi Warren, más influencia tendré y podré pelear por mejores condiciones, un trato más justo. Ana la observó durante un buen rato, y luego, a regañadientes. Podrías habernos contado desde el principio lo de tu madre, lo de Bélgica. Quizás lo hubiéramos entendido. ¿Lo habrían hecho hace 6 meses, cuando apenas nos conocíamos y algunas de ustedes aún creían que Alemania ganaría? Ana no respondió. La reunión se disolvió de a poco. Algunas mujeres se acercaron a Katarina después, ofreciéndole una aceptación tentativa. Otras mantuvieron la distancia, recelosas, dubitativas. Pero nadie la agredió, nadie la denunció a otras autoridades, nadie intentó echarla. No era perdón, sino una especie de tregua. 2 meses después, en mayo de 1945, Alemania se rindió. La guerra en Europa había terminado. En el campamento Livingston, la noticia llegó por transmisión de radio. Los prisioneros alemanes se reunieron en el comedor para escuchar el discurso de victoria de Churchill. Algunos lloraron, otros se quedaron en un silencio aturdido. Algunos parecieron casi aliviados de que la incertidumbre hubiera acabado por fin. Katarina se sentó con Ana, Sophie y Greta, mujeres que se habían convertido en algo parecido a amigas, de esa forma compleja en que el cautiverio compartido forja lazos. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Greta. Repatriación, dijo Ana. Eventualmente. ¿Nos enviarán de vuelta a Alemania? ¿A qué?, replicó Sophie con amargura. Alemania es escombros. Nuestras ciudades están destruidas, nuestras familias dispersas. ¿Qué es lo que volvemos a encontrar? Nadie tenía respuestas. Esa tarde, el capitán Warren llamó a Katarina a su oficina. Shaw también estaba allí. Tenemos noticias, dijo Warren, sobre tu madre. El corazón de Katarina se detuvo. ¿Está viva? Sí. Catherine Wells, Fisher, vive en Sussex, con la familia de su hermana. Ha estado allí desde 1940. Katarina no podía respirar, no podía hablar. Nos pusimos en contacto con ella, dijo Shaw con suavidad. Le dijimos que estás viva, que te tienen como prisionera de guerra, pero que estamos gestionando la documentación para cambiar tu estatus. ¿Qué dijo ella? Shaw sonrió. Dijo que nunca dejó de buscarte, nunca dejó de esperar. Y que quiere que vuelvas a casa lo antes posible. Las lágrimas rodaron por el rostro de Katarina. 7 años, 7 años sin saber, 7 años preguntándose si su madre había sobrevivido. 7 años cargando el peso de la separación. ¿Cuánto?, logró decir. ¿Cuánto hasta que pueda verla? Estamos acelerando los trámites, dijo Warren. Debería ser unas semanas, tal vez un mes. Te llevarán a Gran Bretaña tan pronto como tengamos la aprobación de todas las agencias correspondientes. ¿Y las otras mujeres? ¿Qué será de ellas? Las repatriarán a Alemania, según los protocolos habituales, probablemente para el verano. ¿Puedo contarles lo de mi madre? Warren dudó, luego asintió. Sí, deberían saberlo. Esa noche, Katarina reunió a las mujeres en su barracón. Les habló de Catherine, de Sussex, de volver a casa con una madre a la que no veía en 7 años. Algunas se alegraron por ella. Otras sintieron envidia. Unas pocas se mostraron amargas porque ella tenía un destino, mientras ellas enfrentaban el regreso a una patria arrasada. Pero Greta la abrazó. Me alegra que tu madre esté viva. Ojalá la mía también lo esté. Ana dijo, nos escribirás, ¿verdad? Cuéntanos cómo te va. Lo haré.
lo prometo. 6 semanas después, Katarina embarcó en un barco en la base naval de Norfolk, destino Southampton, Inglaterra. Se quedó en la barandilla mientras la costa americana se desvanecía. Pensó en los 6 meses que había pasado en Luisiana, en los secretos que había guardado, perdido y revelado, en las mujeres que la habían odiado y dudado de ella, y que al final algunas la aceptaron, en cómo el idioma podía ser tanto poder como amenaza, en cómo la invisibilidad a veces era clave para sobrevivir, en cómo perder el control en el sueño le había devuelto paradójicamente su vida. Inglaterra surgió 3 días después, gris y verde, de una familiaridad imposible, aunque la última vez que la vio fue de niña. Su madre la esperaba en el muelle, más vieja, con el cabello gris, más delgada de lo que Katarina recordaba, pero viva. Se vieron a través de la multitud, corrieron, se abrazaron y sollozaron de alivio y dolor, mientras 7 años de separación terminaban por fin. Pensé que te había perdido, murmuró Catherine en inglés. Yo también creí que te había perdido, respondió Katarina, en inglés, en voz alta y sin temor alguno. Por primera vez en 7 años, no tenía que ocultarse. 3 años después, en 1948, Katarina recibió una carta reenviada desde el Camp Livingston. La caligrafía era meticulosa, un poco temblorosa. La abrió. Querida Katarina, espero que esta carta te llegue. La Cruz Roja me ayudó a encontrar tu dirección. Me llamo Greta. Me conociste en el Camp Livingston. Era la chica joven que lloró cuando dijiste que tu madre estaba viva. Te escribo para contarte que mi madre también sobrevivió. La encontré en Hamburg el año pasado. La ciudad sigue siendo un montón de escombros, pero vamos reconstruyéndola poco a poco. También quería decirte algo más. Después de que te fuiste, Ana nos contó más sobre lo que hiciste en Bélgica, sobre tu labor en la resistencia, sobre los riesgos que corriste. En ese momento, algunas de nosotras no lo entendimos. No sabíamos cómo digerir la idea de que habías trabajado en contra de Alemania. Pero ahora, tras todo lo que hemos sabido sobre las atrocidades del régimen, sobre los campos de concentración, los asesinatos, el mal que causaron, comprendo que tenías razón, y que nosotras estuvimos equivocadas al dudar de ti. Sé que es tarde, sé que debí decírtelo hace años, pero necesitaba que lo supieras. Gracias. Gracias por hacer lo correcto, aun cuando era peligroso, aun cuando significaba esconder quién eras en realidad. Espero que tú y tu madre estén bien. Espero que Inglaterra se sienta como un hogar. Con respeto, Greta. Katarina leyó la carta en 3 ocasiones. Luego la dobló con cuidado y la guardó en una caja junto a otras misivas de esa etapa de su existencia. A su lado había una fotografía. Ella y Catherine, tomadas en Sussex en 1946. Madre e hija reunidas de nuevo, hablando el idioma que una vez había sido un peligro y que ahora era simplemente el suyo. Cerró la caja. Afuera, el paisaje inglés se extendía verde y sereno, a mundos de distancia de los barracones de Luisiana, de los secretos guardados en sueños y del perpetuo pánico de equivocarse con una palabra en el idioma inadecuado. Había sobrevivido, ocultándose, revelándose, hablando en sueños justo en el instante en que perder el control había salvado su vida de forma paradójica. El lenguaje había sido su arma y su punto débil. Al final, resultó ser ambas cosas. Hay secretos que uno resguarda a conciencia, con tesón y disciplina. Hay secretos que se escapan sin querer en los sueños, en instantes en que el dominio se desvanece. Katharina Fischer pasó 6 meses defendiéndolos. Los soltó mientras dormía y halló que, a veces, lo que más temes perder es precisamente lo que te rescata. Porque el soldado Morrison
La oyó hablar en inglés y la denunció a un oficial que creyó en su relato, porque Ana la escuchó y provocó un enfrentamiento que trajo la verdad en lugar de mentiras prolongadas. Porque soltar el control de su secreto le permitió recuperar el dominio de su destino. Se había escondido su inglés para subsistir. Lo había expuesto sin querer para vivir de verdad. Y en ese intervalo entre ambas verdades, recuperó lo que creía haber perdido para siempre: a su madre, su idioma, su identidad, a sí misma.